que no pasa nada si no me responden bien, pero ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que vemos en inconcluso? Así, lo poco que puedan recordar. Quien sea. Como las diferentes responsabilidades de la iglesia, en un pasaje de una manera práctica. Exactamente, estamos viendo un pasaje que nos hablaba de qué manera podíamos estar dedicados a Dios, porque era un modelo. ¿Y de quién estaba hablando en ese momento? ¿Recuerdan? Estábamos viendo una iglesia dedicada a Dios. ¿Y cuál era nuestro modelo o nuestra base donde extraemos cómo ser una iglesia dedicada a Dios? ¿Cómo? La iglesia Esmirna. No, pero en tiempo está más cerca la iglesia Esmirna que la de nosotros, cronológicamente hablando. Entonces es una iglesia del antiguo mundo, ¿eh? La primera iglesia, como dice Pop, exactamente. Estamos hablando de Hechos 2:42. Entonces acaba de pasar de que Jesús ascendió, se caen los apóstoles, ahora tienen presencia en el Espíritu Santo. Pedro se avienta un sermonzazo, hablan en lenguas, muchas personas se convierten, como 3,000, y en eso nos habla de que ellos se arrepintieron, fueron bautizados e inicia la iglesia. Y aquí el énfasis es en que ellos están dedicados, o sea, se esforzan mucho de manera continua, habitualmente, a estas 4 cosas. Entonces, lo que nosotros veíamos son 4 componentes que son necesarios para que una iglesia esté dedicada a Dios. O sea que si tú de manera personal no estás dedicado a estas cosas, es difícil, o no tienes estos componentes en tu vida, es difícil que realmente tu vida sea una vida dedicada a Dios. Y si uno individualmente no está dedicado a Dios, ya está afectando a la iglesia por completo, porque somos un cuerpo. Entonces, unidos, juntos, estamos dedicados a Dios. Si, no me acuerdo qué día lo dije, pero si la iglesia no crece en profundidad, no puede crecer en cantidad. Así que veíamos estos 4 componentes. El primer componente era la doctrina bíblica. Aquí, ¿qué es lo que mencionábamos, más o menos? ¿Alguien recuerda? ¿O a qué nos referimos cuando decimos que debemos de tener la doctrina bíblica para estar dedicados a Dios? ¿Qué significa eso? Giovanni, ¿qué opinas que puede ser? La doctrina bíblica Ajá. es obedecer completamente las escrituras. Exactamente. Básicamente es lo que están haciendo los apóstoles. Dice que estaba la iglesia dedicada a esas enseñanzas, que eran las enseñanzas bíblicas. De tal manera que nosotros nos vamos a regir por lo que dice la palabra, no por lo que diga el pastor, a menos que esté basado en la palabra, no por lo que diga la cultura o las ideas, sino solamente la palabra. Por eso nosotros predicamos sola escritura. Solamente la escritura es la que nos puede salvar y es la que nos dirige, es suficiente, inerrante, autoritativa, inspirada, etc. Luego veíamos la unidad verdadera como otro de los componentes necesarios para que estemos juntos dedicados a Dios. Y aquí hablamos de que no puede existir una unidad verdadera si no es en la palabra, si no es en la doctrina bíblica. Y esto era importante mencionarlo porque es muy común ver iglesias que son súper unidas, pero no de la manera correcta ni verdaderamente, porque no tienen el componente de que es en la verdad. No podemos estar unidos a expensas de la verdad. Después veíamos la adoración obediente, cómo esta iglesia estaba dedicada a la Santa Cena, que era un ritual de adoración que había estipulado Cristo entre el bautismo y entre todos los mandamientos que Él nos ha dejado. Así que es nuestra responsabilidad estar dedicados a obedecer a Dios en todo lo que dice la Biblia. Todo. De esa manera nosotros vamos a ir desarrollando esta consagración a Dios. Si nosotros nos estamos dedicando a la doctrina bíblica, a de alguna manera promover la unidad entre nosotros y estar obedeciendo, adorando al Señor. Y el último punto era la devoción dependiente. ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué parte del versículo habla de la devoción dependiente ahí en sus Biblias? En el versículo 42, la última parte, ¿qué es? La oración. Es la oración. Pero óyeme, van a preguntar, ¿pero qué tiene que ver la oración con la devoción? O la oración con la dependencia. ¿Alguna idea de qué puede significar esto? ¿Seth? La oración y la dependencia y la devoción. ¿O usted, hermano Antonio?
Cualquiera de los dos. ¿Creen que tenga algo que ver la oración con estas dos palabras? Ahí está el mismo. Por si quieres decir algo. Sí, pues la oración, con la oración y la devoción, pues es algo que debemos mantener todos como cristianos. Al estar orando, estamos adorando y estamos obedeciendo la palabra que nos manda Dios. Y la devoción, pues porque nos estamos dedicando totalmente a Él. Entonces déjenme hacerle una pregunta, y es para todos. ¿Alguien que no ora estará demostrando devoción y dependencia al Señor? No. ¿Por qué no? Giovanni. Porque ¿cómo puedes saber tú qué es lo que quiere Dios si no le estás preguntando, no tienes una intimidad con Él para que Él te guíe a cómo le debes dar una devoción y una dependencia totalmente de Él? Efectivamente. Incluso para poder que Él te conteste cómo llevar las doctrinas bíblicas, también tienes que preguntarle y de qué manera es, pues, solamente con oración. Exactamente. Ese es un medio de gracia que el Señor nos ha dado ahora que estamos nosotros en este nuevo pacto. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cómo era en el antiguo pacto? Vamos a remontarnos al pueblo de Israel. ¿Cómo se acercaban ellos al Señor? Por medio de un sacerdote. Ellos necesitan llegar al sacerdote, tenían que hacer holocaustos por sus pecados, pedir perdón de esa manera. Y nosotros el día de hoy, ¿cómo lo hacemos? ¿Recuerdan qué pasó cuando Cristo murió y dijo consumado es? Se rasgó el velo, y recuerdan, de arriba hacia abajo, y era un velo grueso, altote. El Señor quitó esa brecha que había para comunicarnos y acercarnos a Él y nos dio libertad. Y esa libertad es parte de la oración. Eso no existía antes, ahora nosotros podemos disfrutarlo. Y mucho más teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros. Bueno, pero para entrar ya en materia ahí al tema de la oración, quiero darles unas cifras. Estaba estudiando un libro con unos varones y hay un censo que hacen sobre la oración. Observen, dice, en una conferencia que era como para pastores, se les hizo un censo, se les hizo una evaluación para ver cuánto tiempo dedicaban habitualmente los pastores a la oración en el día. Y ellos dijeron que en promedio oraban menos de 5 minutos al día, juntando todas las oraciones que tienen. Ojo, no estamos diciendo de que vamos en carro y, ay Señor, gracias por los alimentos que me había pasado, vamos, o cosas así, ¿no? Estamos hablando de un tiempo reservado para orar a Dios. Entonces ellos decían que aproximadamente eran 5 minutos al día lo que ellos dedicaban. Y luego se hizo un censo con más personas cristianas que no eran pastores, y el resultado fue el promedio como unos 3 minutos al día dedicados a la oración. Yo no voy a juzgar cuánto oran ustedes, porque yo no estoy las 24 horas con ustedes y tampoco conozco sus corazones, ni sus motivaciones, ni nada. Pero es interesante este estudio y este censo porque nos habla más o menos de cómo está la iglesia. Si los pastores, normalmente, no todos, tienen un promedio 5 minutos dedicados y las ovejas 3 minutos, realmente cuánta devoción y cuánta dependencia está mostrando la iglesia al Señor. Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo estás dedicando tú personalmente a la oración? ¿Cuánto tiempo estás apartando tú para orar al Señor? Porque es importante. No me acuerdo qué teólogo fue el que lo dijo, la verdad, pero era un buen teólogo, que decía que la Biblia o la palabra es como el alimento para el creyente. Si no se alimenta alguien, ¿qué pasa? Va a morir, ¿verdad? Va a estar desnutrido. Y decía que la oración es como el oxígeno. De tal manera de que si alguien no está orando, ¿cómo está respirando? Es necesaria la oración y es necesaria la palabra. Y muchas veces creo que es un poco común, por lo que he observado en mi poca experiencia, que la oración es como uno de los patitos feos de la iglesia. Ya es que mencionan que el evangelismo es un patito feo, o que la comunión en algunas iglesias. Bueno, la oración también lo es. Porque notamos mucho que en muchas iglesias los días o los tiempos de oración congregacional son los días donde menos hermanos están ahí presentes. Y claro, no podemos juzgar y decir, no, pues es que, ¿por qué no viene tal persona si está trabajando? Evidentemente. O que se le murió el papá, o no sabemos, están cuidando a su papá enfermo, etc. Pero en general, hablando de manera general, la iglesia rechaza un poco el tiempo de oración.
estaba con un grupo de pastores platicando acerca de este tema y ellos sinceramente decían que es verdad, que es difícil dedicar tiempo a oración al Señor, porque uno se enfoca más en lo que puede hacer en vez de lo que espera del Señor. Es mucho más fácil decir yo tengo que hacer esto, a orar y esperar qué es lo que el Señor me va a responder. Ahí el hermano Luis. Pues, híjole, pues es un tema complicado porque yo escucho muchos hermanos de diferentes iglesias y la primera reacción es, voy a orar por esto, estoy orando por esto. Ya, a lo mejor yo peco de crítico de estar criticando esa parte que yo hasta cierto punto me molesta porque mencionan mucho la palabra que están orando. O sea, voy a orar, estoy orando y vamos a orar y realmente pues no es verdad. Sí, muchas veces ponemos en la iglesia, no, pues oren por tal cosa. Orando, sí, vamos a orar. Realmente, ¿cuántas veces realmente estás orando en ese momento? ¿Te pusiste a orar cuando pusimos eso? Y alguna vez, no recuerdo cómo ni cuándo, tal vez en la otra iglesia, comentábamos de lo que es más difícil comparado con lo que es más fácil, ¿no? Es más fácil agarrar a ponerte a leer debate que la Biblia. Es más fácil leer la Biblia que orar. Pues eso lo dejas a lo último. Como que es una devoción menos usada o menos frecuente si somos honestos. Si estamos fallando en leer, en estudiar la Biblia, imagínate si estamos fallando en la oración. Sí, y sí, es más fácil leer porque es más dinámico, ¿no? Uno se pone a leer y está aprendiendo o está leyendo un libro y está como que medio debatiendo con el autor, pero la oración muchas veces es descuidada por eso, hermano. Pienso que es una disciplina. Cuando tú fomentas una disciplina en tener una comunión con tu Padre, es más deleitoso y se te va el tiempo. Vaya, una disciplina de hacer ejercicio. Entre más haces ejercicio, más te empieza a gustar. Entre más corres, más empiezas a hallar sabor a estar haciendo deporte. Sí. De la misma manera es la oración. Al depender más de la oración, te deleitas más en estar aquí. Surge una necesidad en tu corazón por estar. Muchas veces eso lo tiene que fomentar la iglesia o un hermano. Por eso es muy importante tener a quien acercarte. Hermano, ¿qué puedo hacer? Para que te apoyen a cómo saber orar. Muchos no sabemos orar, sí. Muchos no sabemos ni por qué pedir. Decía el hermano Trip, es más fácil pedir por mis conveniencias que dar gracias. Entonces, si primero damos gracias, solo va a surgir la oración y va a surgir. Es una disciplina de cómo orar, pero hay que poner en práctica. Sí, y gracias a Dios tenemos modelos en la Biblia que podemos imitar de oración. Son modelos que nos invitan a hacer precisamente eso que dice Joan. Pero ciertamente es descuidado porque, como dices tú, a veces ni siquiera sabemos cómo orar, porque no estamos pidiendo como debemos de pedir y tampoco estamos atentos a observar la respuesta de Dios en las peticiones que estamos haciendo. Entonces son cosas que nos privan de disfrutar gozosamente de lo que significa la oración. Pero bueno, solamente observen ¿qué valor le da Dios y la Biblia a la oración? Mucho valor, a tal grado de que incluso en este versículo es uno de esos componentes que está reflejando esa entrega al Señor. De esa manera es la oración. La oración es tan importante que incluso cuando hubo el primer desacuerdo o el primer problema en la iglesia, era de que, ¿sabes qué? No podemos atender a las viudas. Son muchas viudas por dos lados, estamos descuidando, necesitamos a algunos hombres que nos apoyen, decían los apóstoles. Y levantaron a 7 hombres que son el modelo que hoy conocemos como los diáconos. Porque de esa manera ellos dicen que puedan dedicarse a la palabra y a la oración. De esa manera es el valor que se le da a la oración. De tal manera que aquellos que son el modelo de pastor, los apóstoles, están dedicados tanto a la palabra como a la oración de la misma manera, con la misma importancia. Y obviamente hablar de la oración pues es un tema muy extenso y no vamos a cubrir todo lo que significa la oración, pero hay ciertos aspectos que son importantes y que son prácticos para nosotros. No sé si les haya pasado. Para mí, sinceramente, habitualmente me pasa. Estoy orando y de repente ya ni sé de qué estoy orando.
empiezo a orar, sí voy a tomar un tiempo y voy a agarrar 20 minutos. Y empiezo a orar y a los 5 minutos, de repente yo ya estoy pensando o lo que desayuné ayer, o lo que voy a hacer en la tarde, o lo que estaba platicando con tal persona, o lo que le debí contestar a tal hermano cuando me dijo tal cosa. Por eso Cristo dijo, velad y orad para que no entres en esas tentaciones, porque Él constantemente estaba orando, pero sabía perfectamente que te desvías en oración, por eso le dice, velad y orad. Sí. Y es eso, ¿no? Que estamos perdiendo de vista lo que es la oración. Y tal vez que yo creo que implica mucho lo que tú mencionas, que no estamos tan habituados a tener esta práctica de la oración tan presente en nuestro día a día, que de repente es bien fácil divagar y de repente ya me voy por otros lados. Yo me acuerdo que yo estaba bien frustrado por esta situación, de que quería orar y me perdía, o me iba por otros lados, o quería dedicar un tiempo a oración y de repente fueron 3 minutos y ya terminé todo lo que tenía que orar. Mentira, obviamente había mucho más que agradecer, había mucho más que pedir, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. Leí un libro y decía, ¿sabes qué? A todos les pasa, es normal. Entonces, lo mejor es tomar la palabra. Agarra la palabra, decía, por ejemplo, los salmos. Agarra los salmos, y los salmos son de exaltación, son de gratitud, son de petición, son de lamento. Hay una variedad de extensa de salmos. Y decía, agárrate el Salmo 1, por ejemplo, léelo y ora por ese salmo. Ya sea agradeciendo, pidiendo, exaltando al Señor. Pero es una manera en la que tú te vas a empezar a aprender a expresarte con el Señor de diferentes maneras. No nomás gracias y pedir, sino también exaltar y confesar y arrepentirte y todo ese tipo de cosas que son necesarias en la oración. Generalmente cuando estamos los miércoles decimos, ¿saben qué? Antes de empezar el tiempo vamos a hacer una oración de arrepentimiento y confesión, porque es necesario estar bien con el Señor antes de presentar nuestra gratitud, nuestra exaltación y nuestras intercesiones o peticiones. Pero son ciertos modelos que nos ayudan. Tenemos el Padre Nuestro, ¿no? Que Cristo lo dejó ahí como un modelo de, mira, ¿sabes qué? No saben cómo orar, aquí está un modelo, lo pueden imitar. No es repetirlo como un rezo, sino utilizar ese modelo de que, aquí está exaltando, aquí está confesando, aquí está pidiendo, aquí está arrepintiendo, etc. Permítanme, había una cita que me gustó muchísimo a Miguel Núñez, que nos va a ayudar tal vez a depender más en el Señor respecto a la oración, porque yo creo que ese es uno de los problemas. La razón de que no estamos tal vez orando tanto o dedicándonos a eso puede ser el orgullo nuestro. Mi orgullo de, sabes que mi tiempo de lo que yo tengo planeado es más importante que dedicar tiempo a la oración, a comunicarme con el Señor. Sabes que yo creo que soy autosuficiente en hacer estas cosas y no necesito tanto el Señor. Pueden ser muchas cosas, pero observen lo que dice aquí Miguel Núñez. Dice, si el Señor decide, cuando estamos orando, imagínense, si el Señor decide sanarte de alguna dolencia, esa es una gran bendición. Si el Señor decide no hacerlo y sostenerte por su gracia, eso es una bendición de igual peso. Su carácter es digno de ser confiado independientemente de cómo Él obre en nosotros. Y esto nos ayuda a depender más en Él y entender que sus respuestas pueden ser sí, no, pues espérate, y podemos aún así estar bendecidos por esas respuestas. De eso se trata. Porque dice Romanos 12:12, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Este pasaje en específico está hablando de la unidad de la iglesia y del gozo. Entonces, ¿sabes qué? Es bien gozoso todo esto, incluso sufrir y esperar y estar dedicados a la oración. Es una bendición. Incluso es importante observar que para que nos animemos y que no digamos, a lo mejor yo soy el único cristiano que divaga cuando está orando. ¿Qué pasó cuando Cristo tomó a los 3 apóstoles más cercanos a Él y los llevó con Él a orar? Dijo, ¿saben qué? Aquí quédense orando, quédense velando, voy a subir. Y se sube Jesús a orar, y cuando baja, ¿qué había pasado? Estaban dormidos, se habían dormido. ¿No te ha pasado? ¿Sabes qué? Ahorita antes de dormir voy a dedicarme a la oración. Y de repente ya es el día siguiente. Ni cuenta te diste que ya estabas hasta dormido. Da risa porque sí pasa, es cierto. Tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos y tenemos que pensar qué es lo que le estamos diciendo al Señor. Porque al final de cuentas es eso, nos estamos comunicando con Él. Es una manera en la que tú tienes esta apertura para acercarte a Él. Y
solamente, eso es importante, increíble, solamente el Señor va a recibir tus oraciones como creyente. Significa que aquellas oraciones de los no creyentes, sabías que obviamente Él es omnisciente, pero Él no las recibe. Él no recibe esas oraciones, Él recibe las oraciones de los santos. Otra bendición, acá el hermano Luis. No sé si esta sea la clase de oración para saber cómo orar, pero dices muy ciertamente que divagamos en la oración. A veces hay un objetivo, pensar en orar por tal persona o tal situación, y de repente te pierdes, pero a veces nos enfocamos solamente en pedir, y nos olvidamos de agradecer. Como parte de la oración son las dos cosas y más. Pero normalmente es, no sé si hiciéramos un análisis estadístico, casi la mayoría es pedir. Y a veces pedir equivocadamente, ¿no? Sí. Entonces, te digo, a lo mejor no es, esta no es una clase de saber cómo orar, pero sí es importante reflexionar en esa parte, que normalmente, bueno, al principio nos sentamos a orar, a pedir. Y yo una vez estaba pensando, ¿cómo no más vengo a pedirle al Señor? No estoy agradeciendo, ¿no? Entonces, y es una lucha, volvemos a ese punto de llegar, divagar. A veces yo estoy, pues, con ese deseo de orar y termino de la lectura o antes, y de repente estoy pensando en los clientes que me deben y que no me pagaron, y yo mismo regreso y otra vez me vuelvo a situar donde empecé y pido perdón, Señor, por esa divagación, porque no es ese el objetivo, pero es que estamos tan limitados, es nuestra mente tan finita que dudamos a veces que esa petición o ese agradecimiento que estamos trayendo al Señor nos va a dar un resultado. Entonces, ¿por qué? Porque nos desviamos completamente, y es muy frecuente y es una lucha constante. Sí, por eso es importante que tratemos entonces de hacerlo como que cada día, para que se haga esa disciplina o ese hábito de aprender cómo hacerlo. Porque si lo hacemos más esporádicamente, es más fácil que nos perdamos en la oración, porque no es algo que estamos nosotros ejercitando, es un medio de gracia que nosotros podemos ejercitar y aprender y desarrollar, hermano. Es muy fácil orar cuando tu alacena o tu refri está vacío y cuando está lleno. Sí. O sea, somos muy buenos para pedir, pero somos muy malos para agradecer. Ciertamente. Y de eso se trata la dependencia. Dependemos del Señor cuando tengo y cuando no tengo. Porque el mismo Señor que te protege cuando tú tienes es el que te está protegiendo cuando tú no tienes. Es el mismo Señor. Por eso la devoción dependiente es tan importante, porque nos va a ayudar a entender quién es el Señor, quiénes somos nosotros y dónde está su soberanía. Aterrizar con todo esto, para poder confiar, para poder vivir. Y no se desanimen, porque yo sé que el tiempo de oración es difícil. No se desanimen. Platiqué con pastores y ellos hablaban de lo mismo. Nos entienden, están en nuestro mismo sentido. Es cuestión de que uno poco a poco trate de desarrollarlo, que lo ponga en práctica. Y a veces este tema de la oración es polémico, porque hay ciertas ideas de cómo debe ser la oración. Hay gente que dice, no, es que si tú vas a orar de manera personal tienes que estar arrodillado. ¿Lo han escuchado? Entonces las personas que son discapacitadas nunca van a poder orar personalmente correctamente, ¿verdad? No sé si conocieron, bueno, no voy a decir nombre mejor, pero hay personas que no pueden obviamente hincarse, no pueden. Ok, es que te tiene que escuchar el Señor. Y el sordomudo, ya, su oración ya no lo va a escuchar el Señor porque no habló, no exclamó, ¿verdad? No, y hay ideas de esa manera, ¿no? Es que tienes que estar de rodillas, tienes que clamar y gritarle al Señor, decirle tal cosa. O sea, es que si tú quieres comprar esa camioneta, o quieres comprar ese terreno, o quieres comprar tal cosa, dale 7 vueltas orando por lo mismo, así como las murallas de Jericó, y van a caer, y lo vas a tener, va a ser tuyo. Hay misticismo hasta en ese tipo de cosas. Por eso debemos de ser cuidadosos. Tú puedes orar y pedir las cosas, pero muchas veces el problema es que estamos pidiendo por las cosas equivocadas. Porque lo importante es pedir por qué cosas. Realmente lo importante es lo espiritual.
Realmente lo espiritual es lo importante porque es lo eterno. Evidentemente para mí es importante orar porque esté bien de salud de Elizabeth o X o Y cosa, ¿no? Que son terrenales. Pero hay cosas más importantes todavía que ese tipo de cosas, y es lo espiritual. Ahora, muchas veces estamos pidiendo por cosas equivocadas y nos frustramos porque el Señor no responde como queremos. Pero muchas veces esa ya es la respuesta del Señor. Te está diciendo no. O te está diciendo espérate, y tú lo que quieres es, me tiene que decir sí el Señor. Entonces recurrimos a la vieja y confiable, vamos a ayudarle a Dios. ¿No les pasa? ¿No has conocido personas así? ¿Sabes qué? No me ha respondido con esto, le voy a ayudar a Dios. Le pedí que me ayudara a tener más dinero para comprar tal cosa. Saco el préstamo. Y ahora sí ya lo voy a tener. Y ya el Señor respondió que sí. ¿Verdad? Pues suele pasar. O sabes que llevo un chorro evangelizando a esta muchacha y no cae, mendiga. No, le torce el brazo y todavía no quiere caer. Entonces, voy a ser todavía más directo, me voy a rebajar tantito y de esa manera le ayudo al Señor porque ya le oré mucho. Entonces, para que el Señor me ayude con el sí, voy a rebajarme tantito, un poquito más light. O no la declara, muy común eso de las oraciones, declararlo, ¿no? Es como, me acuerdo que yo, de broma, le decía a mis compañeros de trabajo cuando estaba en otro lugar, ya nos vemos en la noche, sale pues, nos vemos mañana. Bueno, a menos que me atropellen y me maten en la bici, ¿verdad? Y todos, no, ni lo digas, porque es como si, ya lo dije, ya me va a pasar, ¿verdad? Y de esa manera, ¿sabes? Pensamos que es la oración. No, dilo, óralo, pero así como con fe, dicen. Porque si oras con fe, se te va a cumplir. ¿Ah, sí? Eso dice la Biblia. Ora con fe y se te cumple. No, realmente no es de esa manera. Pero habemos tanto, como que estamos rodeados de mucho misticismo, ideas y equivocaciones, básicamente, que nos han llevado a pensar que esa manera es la oración. Realmente, oramos pidiendo al Señor, ¿sabes qué? Quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Y gracias por lo que haces, aunque no es lo que yo quería. Otra cosa, somos muy desesperados, somos pacientes de esperar que el Señor responda. Sí. Queremos las cosas así. Es que Dios, si ya te lo pedí, óyeme, pues ya dámelo, mándamelo, ¿no? Por algo te lo pedí. Es como si le dijéramos eso. Pero no, pues, y es que es parte de la dependencia. Es como, ¿sabes qué? Tengo que confiar. Confío y entiendo que Él es el del plan perfecto, no yo. Entonces, si Él responde, va a decir sí, no, o espérate, y en sus tiempos, como Él quiera, y esa manera va a ser perfecta. Por eso puedo pedir y confiar en su respuesta y estar agradecido independientemente de su respuesta, porque sigo confiado. Por eso mismo. Había, del mismo libro del que saqué el censo, está muy bueno. Ahí, cuando lo quieres, es como para pastores, pero yo creo que cualquier oveja que lo lea puede aprender mucho de este libro. Decía que hay razones por las cuales no estamos orando, y me gustó mucho cómo lo dividió, porque decía que hay 3 razones principales por las cuales no estamos orando. ¿Cuáles creen que sean? Falta de humildad. Exacto, esa es la primera, por falta de humildad. Somos tan orgullosos y nos creemos tan fuertes y autosuficientes que no necesitamos pedir al Señor tal cosa, que no necesito depender del Señor. Es eso, es falta de humildad. Me creo muy fuerte, estoy muy firme. Otra va por ahí, sí, está muy relacionado con la falta de fe. Es básicamente eso, porque obviamente si yo no tengo fe, ¿no? ¿Cómo va a estar el contentamiento en mi vida sin fe? El contentamiento bíblico, claro, es la falta de fe. Realmente yo no estoy confiando tan fervientemente o verdaderamente en que el Señor responde. Entonces esa falta de fe es algo que me priva muchas veces a mí de orar. ¿No es cierto? Sí, y ahí yo creo que está ligado con el tercero, que es la falta de obediencia, porque realmente es un mandato de estar orando. Oren sin cesar, oren en estas situaciones, pidan por esto, agradezcan por aquello, confiésense de esta manera. Es el mandato y lo encontramos muchas veces y repetidamente en la Biblia. Claro, el Señor nos ha dejado muchas formas en las que nosotros podemos entender o observar de qué manera podemos pedir o acercarnos a orar. Pero esas son las 3 razones, yo creo que principales por las cuales estamos orando. Ahora, si tú no estás orando, identifica cuál es.
¿Cuál es el área de tu vida donde, ok, mira, ¿sabes qué? Yo creo que debo crecer más en mi fe al Señor? Platicaba con Lavi la otra vez y no me acuerdo, pues ya sabes, yo creo que el ser humano siempre está afanándose con cosas. Y que nos afanamos porque nos falta tal cosa, porque tenemos que pagar aquello, porque esto llegó de esta manera. Y decíamos, oye, pues es que si ya pasó esto, es porque ya deberíamos de tener acá. Como diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a estar contento y completo hasta que tenga esto. Y hasta que ya llegue eso, entonces ahora sí ya llegué a la plenitud del gozo, ¿no? Como que condicionando. Y platicamos y ¿sabes qué? Es como el canto, vivir por fe y no por ver. Yo no necesito ver esas cosas para saber que el Señor me está cuidando. Yo no necesito ver que las cosas tienen que surgir mira, de esta manera y nada más así, si le cambia tantito, no. Yo no necesito ver esas cosas para confiar y depender en el Señor. Luego en el libro también, van a decir que lo copié todo el libro, ¿no? Pero no. Dice, me gustó mucho, había unas razones que hacen que la oración sea necesaria para nosotros. Hay 3 razones que hacen que la oración sea necesaria para nosotros. La primera razón es que es necesaria para que nosotros como creyentes tengamos un ministerio fiel al Señor. Alguien que no está dependiendo en la oración, no está dependiendo en el Señor. Y alguien que no depende del Señor, su ministerio va a ser tal vez diligente y disciplinado, pero no algo que el Señor vaya a recompensar. No es un ministerio fiel para el Señor, porque lo estás haciendo más por tus motivaciones que para Él. ¿No les ha pasado? A lo mejor a ustedes les ha pasado personalmente de que estoy más centrado en hacer las cosas para que se cumplan que para glorificarlo. Estoy más centrado en hacerlas, y aquí en la iglesia estoy más centrado en que todo este tiempo y que quede bien, para que todos estén a gusto y lo vean bien, en vez de para decir, ¿sabes qué es la gloria para ti, Señor? Y es muy común, y es lo mismo que la oración. A veces, ¿sabes qué? Dejo la oración de lado porque realmente estoy más enfocado en tal vez cumplir para sentirme satisfecho de que se cumplió, en vez de tener un ministerio fiel a Él. Otra razón que hace necesaria que estemos orando es que nosotros, y todos somos responsables de predicar correctamente la palabra. Tal vez no todos vamos a estar acá, pero sí todos vamos a en algún punto aconsejar a algún hermano. En una plática siempre surge no, pues que mira, tienes que hacer así. Es que deberías hacer esto. Yo pienso que esto debería ser así. ¿No? Surge en la plática y estamos aconsejando. Entonces, ¿sabes qué? ¿Quieres aconsejar correctamente? Dedícate a la oración, porque eso habla de tu dependencia. Y alguien que no está dependiendo de Él puede aconsejar moralmente muy bien, pero no espiritualmente. Y otra razón, pero yo creo que la más importante y la más necesaria por la cual debemos de estar orando es porque esto va a hacer que nosotros estemos más fuertes en la batalla que tenemos contra la tentación. ¿Por qué? Porque en mi oración yo estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Por favor, ayúdame con este pecado, hazme crecer en aquel, aléjame de estas tentaciones que yo tengo, por favor no me permitas otra vez caer en este de acá. ¿Les pasa? Orar por eso, el Señor lo va a fortalecer. Pero imagínate que tú no le pides, acá Luis quiere, imagínate que estoy batallando con la ira o con la lujuria y yo ni le pido. No necesito su fuerza, es lo que le estoy diciendo. Sabes que yo no necesito tu poder, yo puedo. No voy a estar preparado para la tentación, ¿no? Y ahondando un poquito más, no sé si lo mencioné el libro, pero quiero imaginar que aparte de que te ayuda en la tentación, te hace fuerte en la prueba, ¿Sí? en el sufrimiento, en lo que no sabes que viene y que es para ti. O sea, una prueba difícil, puede ser una enfermedad, puede ser falta de trabajo, puede ser tantas cosas que si no estás en esa fortaleza, en esa relación personal con el Señor, te agarra y te tumba. Y por muy cristiano que nos consideremos, si no estamos bien relacionados con el Señor, te tumba. Y si no estás pegado a la palabra, también te tumba. Entonces, la oración es fundamental para estar fortalecidos en la tentación, en la prueba, en el día a día. Porque día a día tenemos diferentes tipos de pruebas. Pueden ser muy leves algunas más fuertes, pero estamos tentados a ser probados. Sí, y entiéndase tentación o prueba como la misma palabra. De hecho, ahí la Biblia,
cuando habla de tentación o de prueba, está utilizando la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? Sí, más que nada estamos hablando del resultado que tuvo. Cuando tu resultado fue pecaminoso es porque caíste en la tentación. Cuando tu resultado fue una bendición de crecimiento es porque pasaste la prueba. Pero realmente prueba y tentación son la misma palabra, y yo creo que eso nos ayuda todavía a abarcar más cosas, ¿no? Y entender que estamos hablando para precisamente eso, no caer en la tentación y pasar la prueba. Pero si no estoy hablando por eso, sinceramente, difícilmente la vas a pasar. Y vas a creer que la estás pasando, pero realmente a lo mejor estoy generando una vida más de una buena conducta y una buena moral que es parte de la religiosidad, ¿no? Eso no va a contribuir nada a mi vida espiritual. Y finalmente, ya casi al final de todo este estudio de la oración, había dos cosas, o hay dos cosas que tal vez nos debe de impulsar o nos va a apoyar a generar esta práctica. La primera es apartar un tiempo. La oración requiere de un tiempo nosotros, o sea, requiere de que tú digas en el día, de este a este tiempo yo voy a estar orando. Si yo no estoy apartando un tiempo, voy a dejar las obras finales para la oración. Y cuando eso pasa, finalmente es cuando yo ya estoy cansado o estoy apurado para hacer otra cosa. Y va a ser todavía más fácil o dormirte, o divagar, o perderte, o cortarlo. Entonces, si quisieran un consejo es aparta un tiempo. Apartar un tiempo para la oración. Y otra cosa, aprender a orar. Lo decía ahorita Giovanni, no sabemos orar. Necesitamos aprender a orar. ¿Y de qué manera aprendo yo a orar? ¿Cómo puedo yo saber de qué manera orar? Leyendo la Biblia. Tengo que leer la Biblia para ver de qué manera oraron, por qué agradecieron, por qué pidieron, cómo estaban adorando al Señor y cómo se acercaban a confesarse. Porque si yo no estoy viendo los modelos que el Señor me está dejando, no soy tan brillante como para saber de qué manera hacerlo yo solo. Recuerden, ¿queremos sabiduría? La sabiduría nos va a ayudar a orar más. ¿Queremos sabiduría? Solamente viene por esto. Yo no puedo aplicar aquello que yo no aprendí. No, es imposible. Es imposible que el Espíritu Santo use algo que no ha entrado aquí a mi mente y mi cabeza. Es imposible. Tenemos al Espíritu Santo morando y Él nos va a capacitar. Pero si yo ni siquiera he leído la parte donde dice confiesa de esta manera, no voy a confesar de esa manera. Así es esto. Entonces necesitamos aprender a orar, obviamente estando dedicados a la palabra. Y todo esto se liga, ¿no? Todo lo que hemos visto está ligado. Porque sin una doctrina bíblica, nada de lo demás va a suceder. Sin la unidad verdadera, yo no voy a estar adorando, yo no voy a estar obedeciendo la doctrina bíblica, y mucho menos va a haber una dependencia correcta de devoción al Señor. Si yo no estoy adorando obedientemente, no estoy obedeciendo acá, no estoy fortaleciéndolo de acá, y mucho menos viviendo esto de acá. Todo eso está ligado. Y por eso, ahí en el versículo, los está empujando a que estén como esforzándose por eso, a que estén dedicados a esas cosas. Ahorita me acordé sobre la oración también. Hay muchas también ideas de que, ¿sabes qué? Cuando oras, pon así tus manos y cierra los ojos. Entonces ahí vas a estar orando, ¿no? ¿Y los mancos? ¿Ya? ¿Verdad? Ya valieron los mancos, no van a poder orar. No necesitas tus manos para estar orando. Y oye, imagínate que vas en el carro y te acaban de hablar de que le pasó un accidente a tu familiar y vas directo para el hospital. Voy a orar por él. Ay, Señor, por favor. No, pues el accidentado va a ser otro también. No podemos condicionar la oración a ese tipo de cosas. La oración hay ciertos componentes. Dice la Biblia que hay que presentarnos de rodillas al Señor. ¿En qué sentido lo está hablando? De aquí, del corazón, humillados. Entonces, cerramos los ojos para no, si de por sí cuando cierro los ojos me pierdo y divago, ahora imagínense con los ojos abiertos, va a pasar la mosca y voy a ver más la mosca que concentrarme en ver lo que estoy orando. Entonces, son cosas que hemos empezado a hacer solamente para concentrarnos más en ello, pero no es una regla. Yo estoy al frente acá cuando estamos orando de repente y veo a algunos con los ojos abiertos y yo no voy a decir, mira, no estoy orando la Abby, te vi con los ojos abiertos, no estabas orando. No, yo no sé si estaba orando o no. Como les digo, no podemos juzgar
esa parte de manera tan clara porque realmente no conocemos el corazón, las motivaciones y no estamos las 24 horas con las demás personas. Entonces, yo me acuerdo que había alguien que se sentía culpable de repente cuando abría los ojos que estaba orando y no pasa nada. La verdad, yo cuando oro, es más normal que yo ore con mis ojos abiertos que orar con mis ojos cerrados. Porque si yo cierro los ojos, a mí me da sueño, yo ya me conozco. Y si me relajo, yo voy a divagar bien facilito. Entonces cada quien uno va encontrando la mejor manera. Otra persona me decía, ¿sabes qué? Caminando. Es cierto, cuando yo iba en la bici, para mí era bien fácil concentrarme en eso. Aunque voy en el camino, voy pensando tanto que para mí era más fácil orar. Para alguien es caminar, para alguien es ponerse música, para alguien es apartar un tiempo solo en su cuarto. No lo sé. Cada uno debe de encontrar la manera que mejor funcione para su vida, pero hacerlo, eso es lo importante, practicarlo. Y aquí había puesto yo algunas cosas que nos van a ayudar a aplicar esto de la oración. Una de las cosas que nos ayuda como práctica aquí es realmente, lo primero es cambiar aquí el chip, el entendimiento, mi motivación. Porque si yo lo hago por hacerlo, no lo voy a hacer bien realmente. Es como realmente entender, ¿sabes qué? ¿A quién pertenezco yo? A Dios. Él me compró. Él es mi amo. Yo soy esclavo de Jesucristo. ¿A quién debo estar dedicado? A Dios. Entonces, el entendimiento de saber quién es Dios, cómo le pertenezco y qué es lo que tengo que hacer para Él, eso es una motivación o un empuje para que yo tenga como más sentido de responsabilidad o compromiso de estar orando al Señor. Primero que nada es eso. Yo creo que si el entendimiento no llega aquí, no va a bajar a tus pies, o sea, a la práctica. Si primeramente no lo tenemos bien entendido, bien metido en nuestro pensamiento de que tengo que dedicarme al Señor, no voy a vivirlo realmente. Entonces es lo primero. Lo importante es que entendamos que estamos dedicados o debemos estar dedicados al Señor y de que debo depender de Él, de que no debo creerme el fuertecito, porque si yo el día de hoy me levanté, es por Él. Si yo tuve la fuerza de hablar el día de hoy, es por Él. Todo lo que pasa, del dinero, la ropa, la comida, etcétera, es por Él. Así que realmente estoy dependiendo de Él todo el tiempo. Ahora hay que reconocerlo. Eso es otra. Una cosa es que suceda y otra cosa es que yo lo reconozca. No la pediste, ¿sabes? Y otra cosa importante que nos va a ayudar a aplicar es difícil. Ya dije lo de apartar el tiempo, pero otra es, ¿sabes qué? Ven los miércoles cuando puedas. Busca el tiempo, la oportunidad de venir a la oración congregacional. Porque en tu día a día tú vas a estar dando gracias, vas a estar confesando, vas a estar pidiendo, pero se te van a acabar de repente, la verdad. Ya pedí por todo lo que tenía en mi lista y ahora, bueno, acá los miércoles se hacen más listas. Hay más situaciones por las cuales pedir. Acá los miércoles hay más cosas por las cuales agradecer. Vas a escuchar más cosas y vas a estar involucrado en más cosas que te van a estar atento ahí orando. ¿Sabes qué? Dijo Chabelita que le iban a operar. Entonces va a estar orando por ella. Y como ya supiste que le iban a operar, va a estar atenta a lo que está pasando con ella. Va a seguir orando. Y de repente, como ya supiste que hacerle la operación, va a estar agradeciendo al Señor y orando por su recuperación. Va a haber más situaciones que el Señor va a presentar a tu vida para que, acércate a mí. A ver, depende de mí. Quiero escucharte. Desarrolla esa relación conmigo. Y el miércoles se presta para eso. Es los ministerios que tenemos nosotros como iglesia son para, obviamente, darle la gloria al Señor y para la edificación del cuerpo. Entonces te va a edificar porque vas a poder agradecer y vas a poder interceder. Es una bendición. Entonces, la verdad, intentar o hacer lo posible por estar aquí los miércoles va a ser algo que te va a ayudar en la práctica de la oración. No sé si hasta aquí hay una pregunta o comentario. Sencillo, ¿no? Hablar de la oración es sencillo. Yo creo que lo difícil es practicarlo. Lo difícil ya es vivirlo realmente. Entonces, como conclusión, el hecho de ver estos 4 componentes no es precisamente un análisis de la iglesia bíblica. Es un análisis de la iglesia dedicada a Dios. Porque podemos tener el nombre de la iglesia bíblica y aún así no estar dedicados al Señor. Cualquiera puede ponerle a su iglesia bíblica
santo remedio, no sé, lo que sea. Y realmente no va a ser bíblica si no hay cosas que la iglesia hace como iglesia. O no va a ser dedicada a Dios si no está por lo menos mínimo, esto es lo mínimo, teniendo esos 4 componentes. O sea, si yo quiero ser bíblico o dedicado a Dios, debo de desarrollar en mi vida personal estas cosas. Porque es muy fácil ir con la bandera de reformado, calvinista, bíblico, y nada más ahí como que estar bien activo en redes sociales y de repente o con tus amigos hablándolo, pero realmente no tener nada de eso. Y yo creo que muchas veces los que van con esa banderita son los que menos he visto que muestran la unidad. O a lo mejor los que menos están mostrando ese tipo de cosas. Muchas veces ni siquiera están mostrando la doctrina bíblica, pero bueno, eso ya es otra cosa, ya es punto de aparte. Entonces, para nosotros el propósito es ser tanto bíblicos como entregados. ¿Qué es esto? Dedicados, consagrados al Señor. Es una combinación de la correcta interpretación de la palabra y la aplicación de ella con un corazón y una vida que reflejen espiritualidad, no religiosidad, que reflejen a Cristo, no una moralidad muy bonita. Entonces, cada uno, de manera personal, hay que estar preocupados por esto y preocupados por desarrollarlo. ¿Sabes que poco a poco crecer más en la palabra? Poco a poco desarrollar más mis relaciones para tener más unidad. Poco a poco buscar las maneras en cuales yo puedo obedecer más al Señor para adorarlo. Poco a poco reservar un tiempo más y más grande de oración a Dios en el día. Porque todo esto va a cumplir con nuestro propósito. ¿Y nuestro propósito cuál es? Glorificar a Dios. Glorificar. No lo hacemos por hacer el check-in en la lista. Porque es, la verdad, yo creo que una de las tentaciones más fuertes que yo tengo es cumplir las cosas. A mí me gusta cumplir. Pero a veces se me pierde y por querer cumplir estoy perdiendo de vista el glorificar a Dior. Oye, está bien que cumplas, pero es por allá, no para que ya en tu mente digas, esa satisfacción de que ya todo se cumplió y que todo está hecho. No, es glorificar al Señor. Ese es el propósito de hacer estas cosas. Entonces, para animarnos y estar comprometidos con Él. Hermano Seth. Sí, aquí una pregunta. ¿Cómo responderías tú a aquellos que quieran añadir un quinto punto aquí dentro del mismo pasaje, que es de hecho el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno? Entonces llegan a la conclusión, todos en la iglesia pues tienen que, tan pronto eres ya parte de la congregación, pues aquí lo vemos, pues como decía la iglesia primitiva, tienes que vender todo, se tiene que repartir igualitariamente, ya no tienes propiedades que te pertenecen a ti, pertenecen a todos, y es parte de la iglesia primitiva, y pues es parte de ser, o sea, es parte de la iglesia. ¿Cómo responderías exactamente a eso? Yo creo que eso que está mencionando es algo que ya vimos de lo que está aquí. Por ejemplo, estamos hablando ahí de hospitalidad y estamos hablando de generosidad. Lo que yo veo en la unidad verdadera es que de por medio va a haber hospitalidad en nosotros. Realmente, si le falta algo a un hermano, yo voy a buscar ayudarlo o estar al pendiente. ¿Sabes qué? Mavi va a parir. Bueno, hermanas, yo no sé por qué no. Hermanas, imaginemos que sí, porque vamos a ponernos de acuerdo para hacerle algo de comer a la Mavi, para cada día de la semana que tenga algo. O ¿sabes qué? Se va a casar la Vianey. Bueno, pues vamos a apoyar en lo de la despedida soltera, que creo que ya está pasando eso. Entonces, son cosas en las que vamos a mostrar eso, la hospitalidad, en la unidad verdadera. Ahora, la unidad verdadera también nos va a apoyar a decir, aquí yo no debo de apoyar al hermano. ¿Sabes qué? Y no hay que apoyarle económicamente, porque se le ha aconsejado y él ha sido necio en su toma de decisiones. El Señor tiene que tratar con él. Hay ocasiones donde sabes que yo debo de frenar ese tipo de cosas, porque en vez de ser de bendición y edificación, va a ser para que caiga y la riegue más. Entonces, yo creo que ahí es donde entra el discernimiento. Pero la unidad verdadera, sin duda alguna, va a proveer para que nosotros tengamos esta hospitalidad unos con otros. Y la hospitalidad va a permitir entonces que ahora sí yo exhorte o anime cuando la esté regando en esas situaciones de económicas o cualquier otra situación de relaciones. Ahora, mencionabas eso de que se repartía equitativamente, ¿verdad? Y que estaban, realmente eso entra en la adoración. La pregunta es aquí, ¿cómo estás ofrendando tú?
Porque ¿sabías que la ofrenda es parte de la adoración al Señor? La ofrenda es tan importante que es mencionada un chorro en la Biblia. Tanto así que la gente actualmente se pelea de que es el diezmo y es que es el 30%. Bueno, la Biblia, a la luz de ella, nos enseña que debemos de hacerlo generosamente. Y en ese generosamente es como la iglesia puede apoyar ahora sí que a las viudas, que al que le falta. Pero si realmente no estamos ofrendando generosamente aquí a la iglesia para que el liderazgo defina de qué manera vamos a apoyar a los demás, pues no se va a poder apoyar. Por eso, claro, está ligado, pero yo creo que realmente lo del 45 ya son resultados de todo lo que ellos están viviendo acá. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y creo que como decías también, pues, que evitar que sea, o sea, llegar al corazón de la motivación, pues, porque ya cuando llegue a ser una regla, una vara, un checklist y todo, pues ya se pierde la adoración. Sí. Así que sí, tiene sentido. Y está ligado porque incluso aunque mi adoración es ofrendando al Señor, también va a reflejar parte de mi doctrina bíblica, el cómo oro, y va a reflejar mi dependencia al Señor porque estoy quitando parte de mi salario, y va a reflejar cosa de mi unidad porque estoy tratando de apoyar a los demás, a la iglesia por medio de eso. Está todo ligado. Ya dijeron la palabra resultados. Eso es como, el versículo 45 es como consecuencia de, o resultado de que estos, por decir, estos 4 puntos se llevaron, nos están llevando de una manera frecuente, de una manera constante, y una relación personalizada con el Señor. Pues hay otros puntos que mencionan desde el 43 hasta el mismo 47. Es como consecuencia de o resultado de tu obediencia, de tu relación personal, de que tienes una doctrina bíblica, de que hay una unidad en la iglesia. Entonces, yo creo que sí, es importante lo que menciona la pregunta, que es una hermano buena, porque te puede de repente llevar como una parte de las reglas. Y es bueno porque acabo de aterrizar aplicación directa de esas cosas. Pero sí es como un resultado de... Sí. Y realmente hay que entender, ¿no? Hechos es la narrativa. Entonces nos está explicando, mira, así empezaron a pasar las cosas en la iglesia. Y estos resultados hubo después del arrepentimiento. Y después de que los apóstoles explicaron esto, empezó a pasar aquello. Y luego hubo problemas y los diáconos o los modelos de diáconos se empezaron a encargar de esto. Y luego quiso haber división y lo trataron de esta manera. Tú ves Hechos y como unas 3 o 4 veces hubo posibilidad de división y se trató con la situación. Entonces vemos muchas cosas que nos sirven de modelo. Avi, ¿ibas a decir algo? Pues te lo ganaron. Se te olvidó. Pero dilo. Ya. Ok. Entonces, es parte de estar dedicados a Dios, el tratar de desarrollar estas cosas.